Bienvenidos a Econoticias en Contexto. Este es el episodio número 8 titulado La crisis económica de Uruguay entre 1999 y 2002, causas y consecuencias. Acá no es asunto de dinero, no se caen las finanzas, se caen las instituciones, se cae la democracia, expresaba el presidente Jorge Valle en plena crisis que terminó siendo la mayor crisis social y económica de la historia de Uruguay. En este episodio nos centraremos en los principales factores que causaron la crisis y en las consecuencias económicas y sociales, mientras que en último lugar analizaremos cómo el país logró salir de esta terrible situación. A finales del siglo XX, la economía mundial había sido fuertemente afectada por diversas crisis que terminaron perjudicando enormemente a la región. El vecino más grande fue principalmente afectado por dos crisis, por un lado la crisis financiera asiática del 97 y por otro la crisis rusa del mismo año. Estas crisis condujeron a que Brasil entrase en una situación muy crítica en el 99 y acto seguido su moneda terminó devaluando. Esto repercutió muy fuerte en Uruguay, ya que Brasil era de los principales socios comerciales de Uruguay y en el 99 comenzó la debacle económica de este mismo país. En este año el PIB cayó 1,9%, luego en el 2000 volvió a caer 1,9%, en el 2001 la caída del Producto Bruto Interno cayó hasta el 3,8%, sin embargo el desplome mayor fue en el 2002 que llegó hasta el 7,7%. Por su parte, otro factor clave fue el efecto de la crisis económica de la Argentina en diciembre del 2001. Los argentinos confían más en la estabilidad del sistema bancario uruguayo que en el de su propio país. Por lo tanto, años atrás habían comenzado a depositar su dinero en los bancos uruguayos. Luego los argentinos comenzaron a retirar el dinero masivamente a lo largo de la primera mitad del 2002, y esto afectó muy fuerte al sistema bancario uruguayo. Además, otra causa de gran impacto fue que el turismo uruguayo se vio afectado debido a las consecuencias del popular corralito, una medida que consistía en restringir el retiro de efectivo de los bancos a solamente $250 por semana. Si bien estas tres causas fueron las más importantes, es decir, fueron los factores esenciales de la crisis en Uruguay, también estuvieron presentes otras influencias. Por ejemplo, las tasas de interés en los países de primer mundo, ya que eran muy altas, especialmente las de la Reserva Federal de Estados Unidos. En el 2000, las tasas eran de alrededor de 6%, y recién a partir del 2003 Uruguay pudo beneficiarse ya que comenzaron a descender. Por su parte, la evolución de los precios de los productos más importantes. Precisamente el precio internacional del barril de petróleo pasó de menos de $10 en 1998 a más de $30 en el 2002, lo que implicó un aumento de su costo de $320 millones por año. Todos estos factores externos fueron elementales para la llegada de la crisis. Sin embargo, también estuvieron presentes las causas internas. Entre ellas, la más conocida es la fiebre aftosa que hostigó con violencia al sector agropecuario. En noviembre del 2000 se localizaron los principales focos. No obstante, ya en abril de 2001, esta enfermedad se había generalizado y provocó un descenso del 37% en las exportaciones de carne respecto al año anterior. Tras este duro golpe, los ganaderos de todo el país se negaron a sacrificar los animales y el Uruguay perdió el estatus de país libre de aftosa sin vacunación. Además, Hernán Bonilla, en el libro Historia Económica del Uruguay de Ramón Díaz, un severo problema fue la ausencia de una regla fiscal que controle el comportamiento procíclico del gasto público. Es decir, la falta de ahorro en la época de bonanza económica, argumentando que la caída del PIB en 1999 encuentra a un país mal parado pese a venir de una etapa de crecimiento. Todos estos factores condujeron a que el país entrase en una situación extremadamente crítica y compleja. El desempleo incrementó, llegó a superar el 20%, la inflación llegó al 26%, es decir, 240.000 personas estaban desempleadas. En el 2003, más de 800.000 uruguayos eran pobres, 30.000 personas habían decidido emigrar y la mortalidad infantil aumentó hasta el 13,6%. Según el libro del periodista Claudio Paulillo, Con los días contados, diversos actores públicos cuestionaban al presidente Jorge Valle, argumentando que la situación se le había escapado de las manos. Inclusive algunos sectores radicales del Frente Amplio consideraban que el presidente y todo su equipo debían irse para poder instaurar un modelo socialista. El líder del Frente Amplio era Tabaré Vázquez y su postura fue intermedia, criticando duramente el gobierno de Jorge Valle, pero frenando a los más radicales de su partido, ya que el Partido Comunista, por ejemplo, quería tirar el gobierno abajo. Además, por otro lado, según Paulillo, un grupo de ciudadanos provenientes del ámbito privado buscaron derrocar al presidente apoyando a Sanguinetti y su equipo. No obstante, a pesar de las propuestas realizadas de algunos ciudadanos a Sanguinetti, el expresidente mantuvo una postura fiel a la institucionalidad rechazando dichas propuestas, según lo redactado por el periodista Paulillo. Por otro lado, algunos actores políticos como Tabaré Vázquez creían que el presidente debía tomar la decisión de declarar el default, pero también el Fondo Monetario Internacional insistía en esta idea, a lo que el presidente Valle declaraba que bajo ninguna circunstancia iban a declarar el default, ya que Valle decía que lo que su padre le había enseñado de la presidencia o se sale caminando o con los pies para adelante. Mientras la crisis se agudizaba, al Uruguay solamente le quedaba una opción, conseguir un préstamo de los Estados Unidos, y el presidente Valle buscó concretar esta opción tratando de aprovechar su buena relación con el presidente Bush. Así que el equipo económico del gobierno uruguayo viajó hacia Washington con el objetivo de lograr el acuerdo del préstamo. No obstante, a medida que pasaban las horas, era más difícil poder concretar el préstamo.
Sin embargo, Valle decidió llamar al embajador uruguayo Fernández Feingold y le dijo explícitamente a Paul O'Neill, secretario del Tesoro, que lo que está en juego no es un asunto de dinero, no se caen las finanzas, se caen las instituciones, se cae la democracia. A pesar de que Estados Unidos había reducido enormemente el otorgar préstamos, no fue así con Uruguay, que tenía como uno de sus principales argumentos a la hora de solicitar el préstamo su fama de que el país siempre ha cumplido a lo largo de la historia. Entonces alcanzó el acuerdo de préstamo y Uruguay recibió $1.500 millones indispensables para lograr la salida de la situación deplorable en la que se hallaba el país. Luego, el gobierno tenía un desafío en territorio nacional. Para que el desembolso se hiciera efectivo, el Parlamento debía aprobar la ley de fortalecimiento del sistema bancario que reprogramaba los depósitos a plazo fijo de los bancos oficiales y creaba un fondo de estabilidad del sistema financiero. El Partido Nacional, liderado por Lacalle Herrera, se mantuvo leal al gobierno de coalición y acompañó la ley. En cuanto al Frente Amplio, las posturas estaban divididas. Por un lado, casi toda la izquierda estaba en contra de votar la ley, no obstante, Astori creía que había que votar la ley, pero decidió no votar por disciplina partidaria. Días después, el presidente Jorge Valle convocó a los diputados Iván de Posadas, Pablo Mieres y Ricardo Falero, para informar la necesidad de aprobar la ley para que pudieran llegar a los $1.500 millones, y estos diputados le mostraron el deseo de aprobar la ley al presidente. Entonces, luego de que Danilo Astori expresara de que era extremadamente importante aprobar la ley, ya que el país podía alcanzar un caos total, el Frente Amplio decidió acompañarla en la segunda ocasión, y el Uruguay pudo recibir el préstamo tan ansiado por la coalición colorada blanca. A partir de 2003, Uruguay comenzó a recuperarse a nivel económico. En 2004 crecía a tasas cercanas del 5%, aunque mantenía un desempleo del 13,1%, y casi el 40% de la población tenía ingresos inferiores a la línea de la pobreza. El poder de compra de los salarios había caído 21,4% en el quinquenio. La inflación anual alcanzó el 9,2% del PBI y el déficit fiscal era el 1,9%. Esperamos que te haya sido útil el episodio de hoy para entender un poco más las causas de la mayor crisis de la historia nacional y sus respectivas consecuencias. Si quieres mantenerte informado acerca de lo que ocurre en Uruguay o en otras naciones, te recomendamos seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, econoticias_UI, donde publicamos informes diarios con las noticias más relevantes del momento. Y como siempre, las fuentes de información utilizadas para realizar este episodio las encuentras en la descripción de YouTube. Si te gustó el episodio de hoy, nos encantaría que se lo compartas a tus familiares y amigos para que puedas seguir creciendo la comunidad ECO. Este episodio fue producido por Sebastián Faust como guionista y Rafael Kunze como presentador. Y junto al encargado de marketing Sasha Kunze y el guionista Santiago Núñez, les agradecemos por escucharnos. De parte de todo el equipo les deseamos una buena semana y nos volvemos a encontrar el próximo miércoles.